tema de residentes temporales, donde tenemos que el Filipenses 3:20 es el texto base de, este, de este estudio. Ya lo leyeron, pero vamos a darle otra vez lectura. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este tema que se titula Residentes temporales, bueno, pues ya con el texto que leemos ya nos damos idea de qué vamos a hablar, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía no está, dice que está en los cielos, entonces quiere decir que no está aquí. Dice, y de los cielos de donde ahí estamos esperando a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así es que nuestro pasaporte es de dónde? Es de la ciudad celestial, es de cielo, ¿sí? Eh, Cuando leemos este texto del apóstol Pablo y muchos otros que hablan más o menos de lo mismo, algunos de los vamos a tocar aquí, vemos que el título del tema de residentes, pues bien nos acopla a nosotros, porque nosotros estamos en este mundo temporalmente. Vamos de paso, porque dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver el siguiente. Si vamos a hablar de ciudadanía, si vamos a hablar de residencia, pues irremediablemente hablamos de que de migración. Sí, aquí tengo un dato estadístico del año 2020, justo cuando inició la pandemia y que fue el tiempo en que la gente menos se movió, es decir, menos migró, porque recuerden que en la pandemia pues estábamos confinados, no había vuelos o no había suficientes vuelos, los medios de transporte, es decir, se colapsaron de manera que la gente no viajaba, no migraba a otros lugares. Pero fíjense bien, en el 2020 esa era la condición, no había mucha migración. Y dice que los migrantes internacionales fueron ¿cuántos? Los que emigraron a otro país. Estamos hablando de migración a otro país, no dentro de nuestro mismo país. Fueron 281 millones de personas que migraron a otros países en todo el mundo. Estamos hablando de todo el mundo. Esto representa o representaba en ese momento el 3.6% de la población mundial, ¿sí? Esa cifra de 281 millones corresponde al 3.6% de la población. Es decir, de cada 100, casi 4 personas viajaron a otro, a otro país. Este es un dato de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Y bueno, tenemos aquí por ejemplo, ejemplos de migraciones actuales, tenemos aquí a los náufragos que pasan de África a Europa. Europa está plagado de africanos, sí, que cruzan ahí por España, entran regularmente, ¿verdad? También hay otros lugares, pero por ahí. Y muchas de las personas, este, en muchos de los barcos hay un naufragio. Sí, aquí tenemos una foto abajo a la derecha de un barco con africanos que no todos llegan bien a su destino porque pues es largo el tramo en el mar y vienen por ahí las tormentas o los accidentes de las embarcaciones. Pero aún así la gente sigue que viajando. Y luego también hablamos de migración actual, las miles y miles de personas
que se desplazaron por una razón forzada de Ucrania. Y todavía estamos en esa guerra entre Rusia y Ucrania. Y hubo mucho desplazamiento, salió la gente de ahí, migró a otros lugares y a otros países que les dieron acogida, ¿verdad? Y también los miles de personas que atraviesan las selvas del Darién. Las selvas del Darién están ubicadas ahí entre los países de Colombia y Panamá. Y ese es el único paso por vía terrestre para que la población de Sudamérica cruce hacia el norte, sí, cruce a Centroamérica y de Centroamérica, pues ya sabemos, a México, Estados Unidos, Canadá. Pero ese es el paso, sí, y tienen que cruzar esas selvas muy peligrosas, sí, en el Darién, así se le conoce a esa región. También lo que más vimos fue migraciones de venezolanos, hemos visto en los últimos años, y los mexicanos que pasan a Estados Unidos, pues no se diga, ¿verdad? Este, etcétera, ahí otros países, ¿no? Estos son algunos ejemplos que suceden en la actualidad de migración. Y donde la gente se expone a todos los peligros, ¿sí? Habidos y por haber en esas largas travesías. Vimos ahí una imagen donde entran a México y cruzan México en trenes, ahí vemos a la derecha, ¿verdad? Arriba y hemos visto ya muchos accidentes de personas, estos son los centroamericanos y sudamericanos que buscan el sueño americano y cruzan por México y ellos, pues muchos de ellos jamás llegan por los accidentes, ¿no? Porque ellos viajan arriba de los trenes, ¿no? Ahora sí vamos a ver este, este, esta imagen de el fenómeno de la migración. Para empezar, pues nuestro mundo está poblado por diferentes razas, ¿verdad? De seres humanos, culturas, etcétera. Pero debido a este fenómeno de la migración, no es posible hablar de una raza pura. Es decir, por ejemplo, si hablamos de los judíos, decimos, no, pues son de las razas que se han conservado más puras, ¿verdad? O sea, aún así, no es completamente pura la raza de que los ingleses tampoco, los franceses, no se diga aquí en América, ¿verdad? Donde nos colonizaron los europeos, nos conquistaron y hubo mezcla de diferentes razas, ¿no? De ingleses, franceses, portugueses, con las etnias que existían aquí y que todavía existen, este, razas indígenas en todos los diferentes países de América, ¿verdad? Y luego vimos cómo se trajeron también en la euforia de la esclavitud de la raza negra, cómo los europeos empezaron a trasladar los esclavos aquí a América, ¿verdad? Por eso tenemos algunos países, sobre todo en Centroamérica, donde hay mucha gente de color, en Estados Unidos, Brasil, ¿verdad? Porque los europeos traían esclavos. Y esos esclavos a la vez se fueron mezclando con otros. Y en México, por ejemplo, había un grupo de personas que les llamaban criollos. Los criollos eran españoles, este, eh, mezclados ya con, con los nativos de aquí de América. Entonces, no podemos hablar de una raza pura, debido a que a este fenómeno de la migración. Dice, o de una historia humana que no comience con una migración. No podemos hablar porque todas las historias humanas comienzan con migraciones. La migración es un fenómeno inevitable. Miren lo que dice aquí, este párrafo que saqué de esta cita que está abajo. Dice, y se hace evidente hasta en asuntos como el fútbol. Por ejemplo, aquí está un dato, dice, de las 32 selecciones que participaron en el último Mundial de Fútbol, solo 4 de esas selecciones
no tienen o no tenían jugadores nacidos en el extranjero. Todos los jugadores eran locales, ¿verdad? Hablando de fútbol, entonces también fenómeno del fútbol, ha provocado mucha migración, evidente, ¿no? Como aquí tenemos nosotros algunos jugadores mexicanos en las diapositivas de abajo que han migrado a otros lugares de Europa sobre todo, ¿no? Y pues esto es en relación al deporte, ¿verdad? Que el fútbol es de los deportes en que más se da este fenómeno de la migración. Y la gente que emigra a otros lugares, es muy común que por allá encuentren su pareja, se casen y tengan niños. Así es que estamos hablando de que una raza pura no la hay. Sí, la migración es un tema trascendental en todas las culturas, ¿sí? Desde el mismo origen de la civilización se dio la migración. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de cómo comenzó la migración. La primera migración que hubo, ¿sí? Aquí tenemos una imagen con la número 1. Dice Adán y Eva. Son enviados fuera del jardín hacia el rumbo este del Edén, hasta el oriente del Edén. ¿Debido a qué? A su rebelión. Por ahí este relato se encuentra en Génesis capítulo 3, versos 23 y 24. Pero antes de continuar, vemos que al menos estas tres grandes o primeras e importantes migraciones, una migración es el desplazamiento de las personas a otro lugar, es su lugar de que estas primeras migraciones fueron fruto de que del juicio divino, fueron fruto del juicio divino. El juicio de Dios con Adán y Eva lo obligó a echarlos fuera y que tuvieran que migrar a otro lugar. Estas son migraciones resultado de qué? Del fruto del juicio divino, ¿sí? Caín, ¿recuerdan la historia? Caín, mata a su hermano. Ahí vemos en la imagen 2, como Caín tiene que irse del lugar donde vivía con sus padres, con su familia, con sus hermanos, y debe vagar por asesinar a su hermano Abel. Génesis capítulo 4, versos 12 al 16. Esto también fue impulsado por el juicio divino. Dios fue el que le indicó a, a Caín que tenía que irse de ese lugar, ¿sí? Así es que tenemos otro ejemplo, el número 3 ahí, como también por causa de los juicios divinos, Dios dispersa a la humanidad en Babel. Recuerdan también esa historia muy conocida de las tres. ¿Por qué? Porque tuvieron un intento de grandeza, ¿verdad? Se creyeron unos dioses, ¿no? Y empezaron a edificar esa ciudad y esa torre retando a Dios. Y Dios los dispersa. Y ahí sí fue una migración muy grande, ¿no? Donde la gente, como se confundió el idioma y nadie se entendía, unos, pues el que se entendía con aquellos tres, él la ganaba para un rumbo, y el que se entendía con estos 10 se agarraba para otro rumbo. Y hubo esa dispersión de las personas, sobre todo nuestro planeta, ¿verdad? Es que estas tres grandes migraciones o importantes, digo grandes por Babel, importantes por lo que implicó la cuestión de Adán y Eva y de Caín, que tristemente tuvieron que dejar su lugar donde original, ¿no? Conocemos otras historias de migración, como ahorita que veo aquí a Caín, como jugar porque su hermano
Esaú lo quería matar y entonces fue extranjero en otros lugares. Bien, vamos a ver, a continuar hablando. Ahorita está de moda este tema de la migración, que es un tema está de moda por la situación, al menos para aquí, para México, estamos viviendo con nuestros vecinos de Estados Unidos, ¿verdad? Como los extranjeros, los forasteros, los residentes, las personas que viven en Estados Unidos que no son de allí, están siendo expulsados, ¿verdad? Y bueno, hay historias también importantes que nos hablan de migraciones, ¿sí? Como la historia de Abraham y de José y sus hermanos en Egipto, ¿sí? Abraham tuvo que emigrar primero de su lugar de nacimiento y Dios le indica que tiene que irse a una tierra que no conoce, etcétera, ¿verdad? Sale de Ur de los Caldeos hacia un lugar no definido. Pero también en otra ocasión tuvo que emigrar ¿a dónde? A Egipto, igual que quién, igual que José. Por situación forzada, José fue a dar hasta allá y se convirtió en un extranjero en Egipto. Pero, ¿qué podemos decir también de Moisés? Moisés se le conoce como el personaje de las tres culturas, ¿verdad? Porque Moisés tenía cultura egipcia, ¿verdad? Tenía la cultura hebrea, pero también tenía la cultura de los madianitas. ¿Recuerdan cuando tuvo que salir de Egipto y huir cuando mató a aquel egipcio? Tuvo que huir y fue a dar hasta los desiertos de Madián, donde era otra cultura diferente de la cual iba. Él iba de Egipto. Entonces, pero Moisés, ¿no?, guiando al pueblo por el desierto, también cuando sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios, tuvo que emigrar ahora sí que, porque en Egipto, nacieron muchos hebreos y tuvieron que salir de también su lugar por la mano de Dios y por medio de Moisés son libertados y emigran primeramente al desierto y luego anduvieron por muchos lados. El pueblo de Dios, dice aquí, esa fue la forma de vida del pueblo de Dios por muchos y muchos, muchos años. Dice, en la etapa en que eran solo un grupo de patriarcas. Y también cuando se constituyeron como pueblo, también anduvieron para arriba y para abajo hasta que se establecieron finalmente por allí en el área de donde está hoy precisamente Israel en la actualidad, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, eso hablando del pueblo de Dios, pero de ahí hubo también una gran migración cuando la persecución, cuando los romanos destruyen Jerusalén y el pueblo judío, ahora sí que el pueblo judío es dispersado por todo el mundo, por todo el mundo. Y vinieron a dar hasta acá, hasta América, ¿no? Primero por Europa y Asia, y total que están distribuidos en todo el mundo. La nación de Israel ahí está, pero ahí vive solamente un pequeño grupo de judíos, porque en realidad están dispersos en todo el mundo, viviendo como aunque ya nacieron ellos por allá, son de nacimiento, tienen otra nacionalidad, pero esa es una de las razas que se ha conservado más pura, y vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Nuestro mismo Señor Jesús, vamos a darle atrás, nuestro mismo Señor Jesús, fue extranjero desde su nacimiento, ¿sí? Fue migrante. ¿Recuerdan? En el vientre de su madre tuvo que salir del lugar donde él fue concebido, porque todavía no nacía, estaba en el vientre de su madre y tuvieron que emigrar. Pero luego también después hubo una persecución donde Satanás, por medio
algunos políticos querían eliminarlo y tuvo que emigrar también a Egipto. Miren qué curioso y qué coincidencia que Abraham emigró a Egipto, José emigró a Egipto, los hebreos estuvieron donde, en Egipto también como extranjeros. Luego el Señor Jesús también emigra recién nacido a Egipto, ¿verdad? Y ahí pasó algunos años de su infancia. Así es que si alguien sabe lo que es estar extranjero en otro lugar, alguien sabe lo que significa la migración, es el Señor Jesús, ¿verdad? Y es por eso que a nuestro Dios le interesan los migrantes. A nosotros no sé qué tanto nos interesan los migrantes, pero si nosotros hemos tenido la experiencia de salir de nuestro lugar de nacimiento a otros lugares, ya sea dentro de tu mismo estado, como es mi caso, yo he estado casi en todos los lugares de municipios del estado de Durango, también he estado en otros estados, laborando como trabajador, he sido extranjero, aunque no sea a otro país, pero dentro de tu mismo que estado, o dentro de tu mismo que país. Pero ahí existe también una gran migración internacional, como hemos visto hace un momento, ¿no? Y el Señor Jesús tuvo que también ser un migrante, un extranjero en otra nación que ni siquiera había gente ya no digamos de su familia, sino de su raza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente. Entonces, eh, decíamos que a Dios le interesan los migrantes. Y pregunté qué tanto a nosotros nos importan, nos interesan los migrantes. Existe un miedo al extranjero en todos los seres humanos, ¿no? Tenemos un miedo innato, es decir, lo traemos ya en la genética, un miedo a cuando alguien que no es de mi raza, de mi pueblo, de mi ciudad, de mi lugar, aparece por ahí, ¿sí? La migración trae muchos conflictos, sobre todo porque dice aquí por la propiedad y la explotación de la tierra. Sentimos que nos van a quitar lo nuestro. Y esto es lo que causa la salida de Moisés y el pueblo de Egipto. Hablamos de ese asunto, de esa historia, porque el pueblo hebreo llegó a instalarse como forasteros, como extranjeros en, en la tierra de Gosén, en Egipto, en los tiempos de José. Pero empezaron a pasar los años y José pues era un funcionario en Egipto importante, ¿no? Pero cuando muere José y empiezan a pasar los años, viene un faraón y luego viene otro y luego otro, y entonces llegó el momento en que ya el pueblo, los hebreos, empezaron a crecer mucho, eran muy prolíferos, ¿sí? ¿No? Tenían muchos hijos. Dice aquí que el crecimiento en número de los israelitas empezó a verse como una amenaza para el faraón actual cuando estaba disparándose mucho la población hebrea y empezó a tener que miedo a los extranjeros hebreos. Primero pues eran 70 personas las primeras que se instalaron, pues no es nada, ¿no? Eran bien vistos y todo y además pues tenían la protección de José, ¿verdad? Pero después llegaron a ser miles y miles de hebreos y empezaron a crecer y el faraón se empezó a preocupar, dijo, estos ya son muchos, algo así como lo que está pasando en Estados Unidos, que dicen, bueno, ya tanto extranjero aquí, tanto latino, tanto mexicano, y pues nos están quitando lo nuestro, ¿no? Ese miedo a los extranjeros es algo que lo traemos en la sangre. Y yo creo que nosotros tenemos ese miedo, ¿eh? Todos lo tenemos. Este,
pero lo manejamos de diferente forma, ¿no? Pero cuando aparece alguien, una persona desconocida, por ejemplo, en nuestra casa y que nos pide algo y pide pasar a nuestra casa, nos da miedo, sí o no. Y más cuando tenemos ahí familia, chica, mujeres, etcétera. Entonces sí existe ese miedo al extranjero por naturaleza en el ser humano. Y ese miedo fue lo que miedo en los egipcios, en el faraón, en el gobernante, fue lo que disparó, lo que ocasionó. Al último, ese miedo fue usado por Dios para liberar a su pueblo y sacarlo de ahí. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Esto es la causa, bueno, perdón, dice aquí la investigación, hay investigaciones que hablan, que investigan este fenómeno del miedo al extranjero. Y dice aquí que la investigación nos dice que el menosprecio, fíjense bien, el menosprecio y el pánico son actitudes negativas hacia el extranjero en todos los lugares del mundo, ¿sí? Debido a que se percibe una amenaza en esta situación. Y siempre los países que tienen extranjeros o los estados o los lugares donde hay extranjeros, dice, se tiende a controlar el crecimiento. Se trata de que no crezcan tanto, ¿verdad? Como han crecido, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? O en Inglaterra, en Londres, etcétera. Hay lugares que son muy socorridos por los extranjeros, ¿sí? Que son muy buscados. Entonces, esos gobiernos tienden a controlar el crecimiento de esa población extranjera, pero no solamente quieren controlar su crecimiento, sino que a la vez explotan a esas personas y a esa casta que consideran como siempre inferior. Siempre a un extranjero se le va a considerar inferior siempre. Y entonces los explotan en beneficio de la cultura que está gobernando ahí en ese país. Y por eso los migrantes sufren donde quiera que anden. Donde quiera que anden, el migrante sufre, ¿no? Por esta situación. Entonces, yo sé que algunos aquí de nuestras familias o de quizá de los que estamos aquí hemos experimentado este rechazo, ¿no? De lugares donde han estado ustedes, donde han ido y que los han visto como extranjeros, ¿no? Así es que vamos a ver la siguiente. Este asunto es natural, decíamos, pero Dios se preocupa por esta situación, ¿sí? Dice, siempre está la preocupación de que si le abro la puerta a un extranjero o a una persona desconocida aquí en nuestra ciudad, dice, me va a quitar lo que yo tengo. Siempre hay esa preocupación, esa percepción, ¿sí? Y bueno, es natural porque miren lo que dice Mateo 24:2. Bueno, es más natural ahorita en la actualidad, porque cuando vemos a alguien que nos pide nuestra ayuda, que dice aquí Mateo 24:12, hablando de nuestro tiempo. Esta es una profecía de nuestro Señor Jesús para nuestro tiempo. Dice, por haberse multiplicado la maldad, la caridad, la ayuda, ¿sí? La misericordia de muchos que se va a resfriar, se va a enfriar. Y bueno, entre esos muchos yo creo que nosotros estamos, y no siempre, sí en algunas ocasiones se nos enfrían las ganas de ayudar. ¿Debido a qué? A que la maldad se ha multiplicado. Ahorita la estafa, el secuestro, la gente mala que está buscando siempre la forma de cómo robar, cómo dañar, cómo secuestrar, cómo obtener ganancia, obtener dinero, le quita la vida a las personas, ¿no? Y le quita su propiedad, etcétera. Entonces, ese miedo, pues, es normal. Y en este tiempo es más todavía, más normal que sintamos esa amenaza ante cualquier desconocido. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, aquí en Durango, que no tenemos tanto migrante, pero
sí se han visto últimamente, por ejemplo, personas centroamericanas, ¿no? Sobre todo algunas personas de color que están pidiendo por ahí. Y yo he observado por ahí cuál es la reacción cuando se paran en los cruceros. Y sí, las personas, yo he visto, me gusta observar a las personas, ¿verdad? Y veo a las personas que algunas sí dan una ayuda, pero con cierto temor. Y eso que estamos hablando en lugares donde hay mucha gente y en el día, ¿no? Pero si alguien nos toca, por ejemplo, una persona de esas en la noche y nos toca, oiga, quiero una ayuda a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, fíjese, pues yo creo que hasta nomás sacamos un ojo, ¿no? Por una ventana, porque la verdad que sí hay mucho peligro en este momento. Así es que esa es nuestra percepción y es la percepción también de los gobernantes. Aquí tenemos esa situación que estamos viviendo ahorita, ¿sí? De, de, del presidente de los Estados Unidos, como ese temor y ese rechazo y esa repugnancia por el extranjero y desconfianza y todo, eh, lo ha hecho actuar de esta manera, ¿no? Que desgraciadamente ha perjudicado y está perjudicando a muchas personas extranjeras en aquel lugar, ¿verdad? Y nosotros criticamos saben de que nosotros criticamos mucho no sé, a algunas naciones, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Y es que el mexicano cuando ve a Estados Unidos es maltratado, es abusado, es explotado, y es que los gringos, los güeros, y que quién sabe. Pero yo quiero decirles que esta situación de oprimir al extranjero o de rechazar al extranjero, al migrante, se da en todos los lugares del mundo, no es aquí en esta parte. Y nosotros aquí en México también hacemos. Es más, hacemos lo mismo y excluimos a mucha gente y formamos grupos elitistas hasta en nuestro trabajo, ¿no? A veces hasta en la misma familia, no, este no es mi primo, no, ya quisiera, y lo rechazamos, ¿no? Aún a los de nuestra raza. Entonces, saben de que eso hacía también el pueblo judío. El pueblo judío, por eso es que Dios está preocupado, ¿no? Cuando el Señor recomendación, tienes que hospedador, tienes que ayudar al extranjero, tienes que, muchos de esos extranjeros, en gran medida, Dios está refiriendo, la Biblia está refiriendo a extranjeros judíos de su misma raza, pero que vivían en otros países. Sí, y entonces si había un rechazo en Jerusalén por ejemplo, al judío que vivía en Arabia y lo estaban rechazando, pues con más al árabe, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestra misma gente, nosotros rechazamos, tenemos esa tendencia al rechazo y a la humillación y a la explotación, ¿no? Pero volviendo al extranjero que no es de nuestra gente, pues con más razón, ¿verdad? Dios, este, Él fue el que propició aquellas primeras migraciones, ¿recuerdan? Como un juicio divino. Adán y Eva, ¿a quién más? A Jacob, ¿a quién más? A Moisés, ¿a quién más? En la Torre de Babel, a Caín, como juicio divino. Pero este, Dios hace que las personas salgan de su lugar de nacimiento, pero Dios va con ellos, ¿sí? Y quiere que en las tierras donde ellos vayan sean que socorridos, sean ayudados. Y Dios mueve a la gente también, mueve los corazones para ayudar a los migrantes, ¿verdad? Siguiente. Pero quiere que nosotros de alguna manera participemos. Y lo que pasa uh, en la Biblia es algunos malos entendidos, algunos textos tomados fuera de contexto que nos hacen pensar, y sobre todo la gente que no es religiosa dice, no, es que la Biblia estaba contra los extranjeros, dice, por esos malos entendidos llegamos a creer que el Antiguo Testamento era poco amable con los migrantes. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, Éxodo 34:12, ¿sí?
Dice, no harás ningún pacto, dijo el Señor, le dijo a su pueblo, con los que viven en el país que entres. Es cierto que tenemos muchos textos, muchas indicaciones de nuestro Dios que dice, no, no te juntes con aquel, no hagas esto, aguas, cuidado con esto. Es cierto. Y eso nos ha hecho malentender lo que Dios quiere con las personas de otras nacionalidades o de otras culturas, ¿sí? De otros lugares. Nosotros nos tomamos literal esto, no hagas ningún pacto con los que viven en el país que entres. Bueno, la experiencia del pueblo de Israel, cada vez que hacía pactos con los extranjeros, se venía abajo la moral, se venía abajo la obediencia a Dios, etcétera. Y es por eso que Dios insiste que debemos de ser cuidadosos en cómo nos relacionamos con otras personas, con el extranjero, por ejemplo, o con alguien diferente a mis creencias, pero no, Dios no quiere que los despreciemos y que dejemos de ayudarlos. Sí, quiere simplemente que no hagas un pacto tal que comprometa que tu devoción a Dios. Esto fue un proceso de construcción de identidad del pueblo de Dios, ¿sí? Que les permitía mantener sus costumbres de una forma muy estricta. Por ejemplo, tú recibiste una educación moral excelente en tu casa y qué dicen tus papás, hey, cuidado con aquel muchacho porque se llega las costumbres o la, el, las personas, dice, corrompen las costumbres, ¿sí? Es decir, tú tienes buenas costumbres y te juntas con personas malas, corrompen tus costumbres, dice ese dicho, ¿verdad? Por eso hoy vemos comunidades de judíos ortodoxos, sobre todo en todos los países del mundo, sí, que mantienen al mínimo los contactos con otras culturas, pero sí tienen contacto. Dice, porque quieren preservar los mandatos originales. Y eso no está mal, está bien porque es una recomendación de nuestro Dios. Existe aquí en México, tenemos nosotros el pueblo menonita, del cual conozco más o menos porque yo llegué a trabajar con ellos, y ellos tienen o tenían unas costumbres muy diferentes a los mexicanos, tenían en aquellos años que yo conviví con ellos, y que ahora en la actualidad, como dice el dicho, las personas corrompen las costumbres. Muchas comunidades menonitas ya no son las mismas de antes. Y ha entrado el narcotráfico, ha entrado ¿cómo se llama? Han entrado los malos con ellos, eh, de manera tal que ellos ya no son los mismos de antes. Por haber, que dice aquí, lo que dice Éxodo 34:12, hacia haber hecho pactos con los que viven entre ellos, pero que son de otra cultura. Esto Dios lo recomendó para nuestra protección, para nuestro bien, para la protección de nuestros hijos, de tu familia, etc. En aquel entonces, para la protección del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios cada tanto tiempo hacía pactos con otros pueblos y entonces se corrompía y dejaba a Dios por completo. Y cuando dejaba a Dios, pues entonces empezaba a sufrir las consecuencias. Eso es lo que quiere Dios, pero no nos está diciendo Dios en este texto ni en otros, como vamos a ver, que debemos de explotar al extranjero, que no debemos juntarnos con ellos, que no debemos, y que no debemos ayudarlos, etc. Y entonces estos textos están mal interpretados, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos corrige ese mal pensamiento que tenemos del Antiguo Testamento, ¿no? O ese mal concepto. Dice, si bien el pueblo de Dios debía destacarse y ser santo, separado de las otras naciones que no conocían a Dios, tenían que tratar bondadosamente al extranjero, ¿sí? Eso también el Antiguo Testamento lo dice. O sea, tienes que tratar bondadosamente al extranjero.
Recuerden que cuando salieron de Egipto también se fueron algunos extranjeros con ellos al desierto. Y les dieron la oportunidad de ser libres de ahí del régimen de los egipcios, ¿sí? No debían menospreciarlo porque no pertenecían a Israel. Tenían que amar al extranjero porque por la simple razón de que Cristo murió también por el extranjero, ¿sí? Así como lo hace por nosotros. En sus fiestas de agradecimiento, el pueblo de Israel, cuando recordaban las bendiciones de Dios, el extranjero debía de ser bienvenido. En el tiempo de la cosecha, fíjense lo que pasaba, había que dejar en el campo una porción para no había que recoger todo y dejar la pura tierra pelona, no, limpia. Había que dejar algo para el extranjero que llegara a pasar por ahí, pudiera comer, o el pobre, ¿sí? Dice así, los extranjeros también participaban de las bendiciones espirituales de Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Dice, Dios ordenó que fuesen aceptados los extranjeros en su comunidad si decidían formar parte de la sociedad que reconocía a Dios como su Señor. De esta manera conocerían la ley de Dios, porque entonces, ¿cómo iban a conocer a Dios los extranjeros? Dice, y lo glorificarían mediante su obediencia. Dice el texto que tenemos aquí, de Primera de Pedro 2:11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ustedes son extranjeros y son peregrinos, está diciendo el apóstol Pedro. Y les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, Dios insiste, sí, dice, tienes que amar al extranjero, tienes que ayudarlo, pero, dice, pero tú eres también extranjero y eres peregrino, y cuando vayas a otro lugar, dice, tienes que abstenerte de las costumbres que Dios repudia de los extranjeros. Dios no repudia al extranjero, repudia algunas costumbres de los extranjeros. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Vamos a ver la siguiente. Eh, a ver si está quedando pues más o menos claro esto, ¿no? Dice, Dios nos llama a tener una disposición de apertura al forastero, a recibirlo y ayudarle en lo que más se pueda. Dice, también a migrantes, incluso que los migrantes temporales, ¿sí? O los residentes temporales. Dice, que viajan por asuntos académicos, que van a estudiar a otro país, o por asuntos laborales, que van a trabajar a otro lugar, a otro estado o a otra ciudad, aquí mismo en México, por ejemplo. Dice, esto es para permearnos de otras culturas. Dios quiere que conozcamos otras culturas, ¿sí? Siempre y cuando las conozcamos y si Dios no aprueba alguna práctica de X cultura, dice, debemos de guardarnos, como dijo el apóstol Pablo. Dice, tenemos que permearnos también de otras formas de ver y entender el mundo. Para poder comprender a las personas, tenemos que conocer su cultura. ¿Cómo conozco yo o cómo comprendo yo que, por ejemplo, los cubanos tienen un sistema de adoración diferente, los adventistas, que los mexicanos? ¿Cómo? Es que necesito conocer su cultura y no formarme un concepto falso y decir, no, es que son muy escandalosos para cantar y primero conoce su cultura, pero para que conozcas su cultura tienes que tener apertura, a, a, tienes que entrar a ellos, ¿no? Dice, veamos cómo, que Dios quiere que veamos cómo podemos aportarle algo a esa persona, a esa familia. Y al mismo tiempo, esa experiencia que también nos aporte algo a nuestro historial personal. Saben de que las personas que conviven con extranjeros les cambia hasta ciertos aspectos hasta de su personalidad, ¿sí? Porque en realidad Dios es lo que quiere. Recuerden que el Señor Jesús eso hizo. El Señor Jesús fue con los samaritanos, el Señor fue con los sirios, el Señor Jesús fue para allá, fue para acá. En aquel tiempo donde no había la facilidad para los tratamientos,
como hoy en la comunicación. Pero el Señor quería y le interesaba, eh, eh, ¿cómo se dice? Le interesaba interactuar con otras culturas, ¿sí? Porque esa era la única forma de que su mensaje llegara, ¿sí? Y por eso a los apóstoles los mandó, vayan a toda la tierra, vayan a toda tribu, a toda lengua y lleven el mensaje. ¿Y cómo se iba a lograr eso? Pues saliendo de Jerusalén, saliendo de tu casa, saliendo de tu estado, saliendo de tu trabajo, teniendo esa relación, este, siempre y cuando esa relación se dé en los términos que Dios quiere, ¿sí? Porque si no, entonces, en lugar de atraer al extranjero a Dios, el extranjero nos atrae a Satanás, al enemigo de Dios. Tenemos que tener ese cuidado. Vamos a la siguiente, ¿sí? Eh, Cuando este texto hace referencia a lo que decíamos hace rato, pero para que sepamos dónde se encuentra y cómo lo dice exactamente. Deuteronomio 24:19 dice al 22, cuando tú coseches tu campo, cuando recojas, dice, y olvides alguna gavilla, se te quedó por ahí un mono de maíz o no sé, de trigo, dice, no vuelvas por él, por la gavilla que se te olvidó en el campo. No volverás para recogerla. Dice, y cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas eh, que hayas dejado, no recogerás, perdón, las ramas que hayas dejado detrás de ti. Y cuando coseches tu viña, no rebuscarás tras de ti. A ver, a piscar mi manzano ay, ahí está una manzanita, no la tengo que dejar, es la última. Dice, no hagas eso. Era la recomendación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? A través de Moisés dice. Entonces, todo eso que se queda, dice, va a ser, déjalo ahí para quién, para el extranjero, para el migrante, para el huérfano, para la viuda. Acuérdate, en Egipto que fuiste siervo en Egipto, dice, y tú ya sabes lo que es andar fuera de tu casa, dice, por tanto, yo te mando que hagas esto, que no recojas todo ese, siempre, y esa tenía que ser una costumbre de toda la gente del campo, ¿no? De dejar algo para cuando pasaran por el camino los extranjeros, los necesitados, etcétera, ¿sí? Hoy nosotros no cultivamos, pero tenemos otras formas de dejar algo para quién, para el necesitado, para el huérfano, la ayuda, para el extranjero, para el limpia parabrisas, para el pordiosero, para no sé, etcétera, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Porque a Dios le interesan todas las personas. Cristo dice, recuerdan estos textos famosos, dice, el Señor Jesús en cierta ocasión le dice a sus discípulos, tuve hambre y me diste de comer. Y luego tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, fui extranjero, ¿y qué? Y me hospedaste, me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a visitarme. Entonces, dice, eh, los justos de aquel entonces, dice el Señor Jesús, dirán, oye, pero cuando Jesús, cuando te dimos hambriento y te sustentamos sediente y te dimos de beber, etcétera? ¿Cuándo te dimos extranjero, forastero y te ayudamos, te recogimos? ¿Cuándo? Y el Señor termina aquí los textos estos diciendo, dice, de cierto te digo que cuando lo hiciste a uno de estos, es decir, a un necesitado, a un extranjero, a un forastero, a uno de estos de mis hermanos más pequeños, dice, a mí me lo hiciste. O sea que, como todos somos hijos de Dios y Dios se interesa por las personas extranjeras, forasteras y necesitados, entonces y los quiere igual que a nosotros, entonces cuando tú ayudas a una persona de estas, dice el Señor Jesús, me hace cuenta que me estás ayudando a mí. Es como cuando alguien ayuda a tu hijo,
a tu hermano, a tus papás, que lo ayuda y tú te enteras de que tu papá, tu hijo recibió esa ayuda, ¿qué piensas de esa persona? Dice, pues es como si me lo hubiera hecho a mí, y entonces le tomas aprecio y le tomas cariño y estás en deuda con ella. Siguiente. Eso es lo que debías hacer. Y vamos a ir terminando. Dice, no te olvides, no se olviden de la hospitalidad. Y aquí dice, porque fíjense que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Qué les parece? Hebreos 13:2. Por ejemplo, Abraham tuvo esa experiencia, ¿se acuerdan? Él hospedó ángeles, hospedó al mismo Señor Jesús en su casa, ¿no? Lo recibió. Eran extranjeros, ¿no? Eran forasteros que llegaron ahí a su tienda y él, antes de saber que eran ángeles, antes de saber que era Dios, que era Cristo, él los atendió y les dio de comer y los hospedó. Por eso a eso hace referencia el apóstol Pablo cuando escribe a los hebreos. Dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella, por la hospitalidad, algunos sin darse cuenta hospedaron ¿qué? Hospedaron ángel. Y bueno, todos tenemos la oportunidad y el privilegio de tener esta práctica ya prácticamente erradicada en nuestro tiempo porque la maldad se ha que multiplicado. Tenemos que tener cuidado porque está nuestra protección, la protección de nuestra familia, nuestro cuidado personal. Eh, Aquí sí tenemos que ser como se le dice a los paramédicos cuando están en formación, en la escuela se le dice, aquí queremos paramédicos, no queremos héroes, ¿sí? Dice, el paramédico está para rescatar, para ayudar al que está en apuros, en necesidad. Dice, pero si tú comprometes tu salud, comprometes tu seguridad y llegas por ser muy atrabancado, muy atrevido, muy impulsivo, llegas a perder la vida, entonces ¿quién va a rescatar a los demás? ¿Quién? Si tú eres el que fue a eso. Eso quiere Dios también de nosotros. Recuerden que el mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarme a mí mismo significa cuidarme, tener eh, mm, todos los asuntos de seguridad al alcance y aplicarlos. O sea, voy a asegurarme, pero al mismo tiempo voy a ayudar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para detectar a la persona realmente necesitada, distinguirla del estafador, distinguirla de la persona que te quiere hacer daño, ¿verdad? Pero para eso, pues tenemos que tener esa relación íntima con Dios para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos ilumine y hacer las cosas como Dios quiere. Y siempre también con ese cuidado también de cuidar nuestra relación con Dios y no es que el tema decía que hay que juntarnos con todos y de todas las costumbres y todo, no, cuidado, ¿sí? O sea, el Señor Jesús se juntó con todos, pero no practicó lo que practicaban todos, ¿sí? A ver, la siguiente, vamos a ir terminando, vamos a leer este texto, dice, de Testimonios para la Iglesia, tomo 2. He oído a muchos excusarse por no recibir a los santos de Dios en sus hogares y en sus corazones. En otras palabras, he oído a muchos excusarse de no que hospedar a quien lo necesita, dice. Y dicen, no es que no tengo nada preparado, no he cocinado nada, mejor que vayan a otro lugar, ¿sí? Dice, en ese otro lugar puede ser que se haya inventado otra excusa como la tuya, dice, para no recibirlos, dice, y darles hospitalidad, de modo que los visitantes se sienten como profundamente heridos en sus sentimientos y reciben una impresión desagradable con respecto a la hospitalidad de estos profesos hermanos y hermanas. Estas son palabras inspiradas de nuestro Dios, ¿sí? En Testimonio para la Iglesia.
Y dice la recomendación, si no tienes pan, entonces imita el caso en que se nos presenta en la Biblia. ¿Recuerdan ese caso que dice que aquel llegó a pedirle, "Ay, dame un pan porque tengo invitados"? Bueno, dice así textualmente, vaya a su vecino y dígale, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí, viene de viaje y no tengo que poner delante de él para que coma. Lucas 11:6. Dice, si no tienes, entonces haz eso, ve y consigue. Cuando Elías llegó a la casa de la viuda de Sarepta, que tenía o no tenía ella, pues realmente no tenía, nomás tenía una porción para su hijo y para ella, dice, y compartió su pan con el profeta de Dios. Y eso que se hizo que se produjera un milagro, de modo que el acto de hospedar a Elías y de darle de comer, de brindarle hogar a su siervo y de pan con él, dio como resultado que ella misma recibió que sostén, y tanto su vida como la de su hijo fueron preservadas, sobrevivieron en aquella hambruna. Dice, lo mismo sucederá en el caso de muchos si lo hacen alegremente para la gloria de Dios. Siguiente. Muy bien, entonces nosotros somos residentes temporales hablando espiritualmente. Nosotros vivimos aquí en este planeta, vivimos en la Tierra, vivimos en X país, en X estado, pero nuestra residencia es temporal, eso debemos de tenerlo bien claro. Nosotros mismos somos aquí extranjeros, advenedizos, somos aquí en la Tierra, somos forasteros. Dice Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí que una ciudad permanente. No es cierto, yo sí soy de Durango, no, pues esta no, no, es que aquí nací, sí, pero es temporal, miren, no tenemos aquí, dice Pablo, ciudad permanente, sino que nosotros buscamos la ciudad que la buscamos la porvenir, porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, y eso tenemos que creérnoslo porque lo dice Dios, ¿sí? Siguiente, tenemos que creérnoslo porque si yo no me lo creo, entonces eh, yo mismo no llevo un rumbo que es rumbo fijo, ¿no? Y bueno, para terminar, leemos el texto con el que empezamos. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, el apóstol Pablo lo sabía y dice, no somos de aquí, de esta ciudad, dice, de donde también, de ese cielo esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Así es que nosotros tenemos el pasaporte de ciudadanos de la patria celestial. Solamente que estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, para regresar a donde, a nuestro lugar definitivo, ¿sí? Y vamos a ver este último texto para terminar, para complementar esto que estamos diciendo. Por eso, dice Efesios 2:19, ya no somos que extranjeros ni forasteros, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Ojalá que en esta mañana el mensaje haya sido bien entendido, comprendido, pero sobre todo que el Señor nos ayude a poner en práctica los consejos y las sugerencias que Dios nos da en su palabra para poder intercambiar con otras culturas, para poder ayudar a la persona realmente necesitada, para ayudar a las personas que están fuera de su lugar de nacimiento, fuera de su ciudad, y que están buscando oportunidades en muchos lados o algunos por alguna situación no deseada andan fuera de su casa, y el Señor se preocupa por ellos y quiere que nosotros cooperemos también en esta grande misión de la ayuda al extranjero, porque nosotros mismos somos extranjeros aquí, somos residentes temporales. Nuestra residencia original está en la patria celestial. Que Dios los bendiga y que cuando Cristo venga todos vayamos a, a nuestra ciudad de origen donde vamos a vivir por una eternidad
con Cristo y con nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.